Antes, quien fue funcionario del Ministerio de Educación Pública como asesor del Patronato Nacional de la Infancia a través del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, es lo que genera controversia entre la oposición y gobierno. Esos recursos provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica y por eso tenemos invitados aquí a Marco Vinicio Redondo del Partido Acción Ciudadana y también nos acompaña el diputado Ronnie Monge. Ronnie Monge, siempre tengo un problema con el apellido de Ronnie, siempre tengo un problema. Sí, del Partido Liberación Nacional. Buenos días a ambos, gracias por acompañarnos. Buenos días, Laura. ¿Por qué existe un cuestionamiento a la labor de Carlos Barrantes? Es cierto que él fue inhabilitado por la Contraloría General de la República para ejercer cargos públicos, pregunto, pero él está contratado en su condición de asesor y no es un cargo público. ¿Cuál es la razón de fondo por la cual hoy, diputado, usted lo cuestiona? Bueno, muy buenos días a todos los costarricenses que nos escuchan. Yo creo que aquí hay que precisar algunas situaciones de cara a la transparencia que el Partido de Acción Ciudadana siempre le ofreció a los costarricenses. Lo primero es que en una nota publicada el 26 de febrero de 2014, estando el hoy presidente de la República en Tilarán y en ese momento candidato presidencial, de ser electo presidente de la República, se eliminan las consultorías. Eso le ofreció el Partido de Acción Ciudadana, entre otras situaciones, a los costarricenses. Pero cuando llegamos a la realidad, es que se han valido de cualquier sistema jurídico para seguir haciendo consultorías. Primero, cuestionaron hace 6, 7 años los fondos del BCIE para contratar consultorías. Ahora ellos dicen que lo que hicieron fue mejorar el sistema de contratación, donde hay más transparencia, pero finalmente hacen consultorías. Eso es una falta de transparencia hacia el electorado costarricense que los eligió. Y si bien es cierto, esta persona que es inhabilitada es contratada para que le dé funciones al gobierno de la República. Y aquí estamos nuevamente viendo esa doble moral del PAC, que en campaña le ofrecía a los costarricenses una serie de promesas que cuando en el ejercicio del gobierno no las ha cumplido. Y yo creo que más allá de si es legal o no legal, porque efectivamente la legalidad, por ejemplo, de los fondos del BCIE en el gobierno de Óscar Arias fue avalado tanto por la Contraloría, por la Procuraduría y por el Ministerio Público, aunque se señala en ellos de que podrían haber mecanismos con mucho más transparencia, cosa que fue aceptada por el gobierno de doña Laura Chinchilla, y doña Laura hace públicos esos dineros, los ingresa dentro del presupuesto nacional para transparentar. Este gobierno de Acción Ciudadana, que había dicho, uno, que no iba a usar consultorías, dos, de que iba a ser más transparente, saca ese mecanismo que utilizó el gobierno de doña Laura Chinchilla para volver a utilizar a un ente fuera de Costa Rica, en el momento de Óscar Arias, BCIE, ahora otros organismos internacionales, como en el caso de la persona que ha sido inhabilitada para cargos públicos, para contratar a gente a su disposición. Y si bien es cierto, ellos pueden decir, miren, es que nosotros utilizamos una forma de contratación. Primero, en este momento no sabemos cuánto se le paga, ni se ha dicho. Dos, ¿cómo es posible que en esos contratos que sugiere el gobierno o en esas ofertas para contratar no se ponga como requisitos que no esté inhabilitado para ser contratado por el Estado? Y ahí es donde vemos, si esos dineros hubiesen entrado al presupuesto nacional, como entraron en el caso de doña Laura, esa persona nunca hubiera podido ser contratada. Marco Vinicio Redondo. Bueno, yo creo que don Ronnie nos hizo un popurrí después de la pregunta inicial. Y también mantenemos la misma tendencia de tratar de ver cómo creamos cortinas de humo y endosar al Partido de Acción Ciudadana cosas que son características de la agrupación de la cual él proviene. Y yo quiero que aquí empecemos a informar a la ciudadanía, y que me parece excelente todos estos espacios que justamente crean la oportunidad para que los ciudadanos conozcan las cosas tal y cual son, y no como se maneja muchas veces en los medios, tratando de crear una opinión y una percepción que generalmente termina sesgada. Y en esa línea yo creo que es importante que la ciudadanía conozca las diferencias que se fueron dando con el BCIE. Tenemos 3 elementos importantes sobre los cuales podemos ver formas de actuar distintas. Cuando fueron administradas por Rodrigo Arias, cuando se presentaron
y fueron administradas por doña Laura Chinchilla y las que estamos sacando ahora. Hay diferencias abismales. ¿Por qué hay diferencias? Vamos a empezar. Yo le puedo señalar dos, perdón, nada más por las diferencias, don Marco, no te molestes. Por ejemplo, se paga el doble de comisión. Están pagando un 100% más de comisión en la administración de esos. Y los resultados, mientras que don Oscar Arias tenía un 70% sinceramente, con el fin de tener derecho a la respuesta, adelante. Yo creo que ya fue bastante profuso don Ronnie a la hora de dar su exposición, y yo creo que la ciudadanía también merece la contraparte, y en este caso yo represento la contraparte. Hay diferencias bastante importantes. En la época en que fueron administrados por don Rodrigo, estos recursos fueron prácticamente una caja chica. Quien administraba los recursos era directamente el ministro de la Presidencia. No había ningún otro tipo de control, y así lo dijo claramente la Contraloría General de la República cuando genera su informe, y queda en evidencia de que esos recursos habían sido utilizados para fines que en esos momentos eran de interés para el gobierno, pero que no hubo ninguna transparencia. Inclusive se da a conocer a la opinión pública cuando la prensa lo pone a conocimiento, pero no porque hubo una disposición transparente del gobierno de ponerlo a conocimiento de la ciudadanía. Cuando viene el gobierno de doña Laura, ella hace algo que nosotros consideramos que era positivo en ese momento, y así fue avalado, que lo mete en el presupuesto de la República, pero también aquí nos encontramos con un pequeño problema. Resulta ser de que solamente el 66% de esos recursos al final fueron ejecutados. ¿Qué significa esto? De que a la hora de llevar estos recursos al presupuesto nacional, con la burocracia que tenemos, que ha sido creada a través de la historia institucional de este país, hace de que los recursos al final no se logren canalizar correctamente. Por eso no los incluyen en el presupuesto. Entonces, en este caso, estamos encontrando una forma que es totalmente transparente, pero que también permite la eficiencia. Y yo creo que esto es lo que la ciudadanía costarricense tiene que conocer. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo se logra esa transparencia y también cómo se logra esa eficiencia? Ok, no lo llevamos al presupuesto de la República, lo que significa de que se pueden ejecutar no solamente con mayor prontitud, iniciar el proceso de la ejecución, sino que al final la ejecución se pueda llevar, ojalá, al 100%, y esto lo esperamos verlo de esa manera. Entonces, estamos mejorando en eficiencia. En cuanto a la parte de la transparencia, aquí hay un cambio muy importante. Primero, todos estos recursos o todo este plan había sido ya publicado para que la ciudadanía tuviera acceso en la página web del gobierno, de tal manera de que ya había conocimiento previo. Eso es lo primero. Y lo segundo es de que no está siendo manejado como la caja chica ni del ministro de la Presidencia, como en la administración Arias, ni tampoco del presidente ni de ningún otro jerarca. ¿Por qué? Porque al final se está buscando un tercero imparcial que es el que va a realizar todos los procesos de contratación. Inclusive se establece un procedimiento sobre el cual se define claramente cuál es la participación del BCIE, cuál es la participación del gobierno, y cuando hablo del gobierno, no solo del Ministerio de la Presidencia, sino que también están involucrados el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación. En otras palabras, hay una mayor apertura y hay más gente involucrada en el proceso, lo cual garantiza mayor transparencia, y no como en la época de don Rodrigo, que era prácticamente la decisión personal. Eso es muy importante, y además de eso se define con claridad cuáles son las atribuciones, o más bien los aspectos en donde debe de intervenir la UNOPS, que es un organismo internacional que está garantizando justamente esa transparencia a la hora de realizar las contrataciones. ¿Por qué? Porque no es un ente nacional, empezando por esto, ni tampoco gubernamental, ni tampoco político, el que está realizando los procesos de contratación. Eso es transparencia, pero también es eficiencia. Don Marco, yo no sé a cuál de todos los PAC representa usted. Yo represento al único PAC. Perdón, porque le voy a decir que en el acta, don Marco, yo lo dejé hablar. Yo lo dejé hablar a usted, y con mucho gusto yo le pido a usted que me deje referirme a los costarricenses, porque esa ha sido la tónica del PAC, mentirle a los costarricenses. Igual que la suya, tratar Mire, de generar la acta mentira. ordinaria número 42 está en el sistema de la Asamblea Legislativa, 18 de julio del 2016. Otón Solís, el fundador de su partido, dice que lo que ustedes están haciendo es un acto de corrupción. No lo dice Liberación Nacional, lo dice el fundador de su partido, y como usted no es riguroso y no se lee los estudios, aquí está el informe de la Contraloría
de la República sobre el manejo de fondos del BCI de parte de la administración 2006-2010, donde habla de que quienes hacen finalmente las contrataciones es el Banco Centroamericano de Integración Económica. No el organismo de Naciones Unidas. UNOPS lo está haciendo ellos. Y aquí lo que hay que dejar claro, porque tampoco se refirió don Marco a la primera pregunta suya, doña Laura, ¿cómo es posible que en el gobierno de la transparencia se contrate gente que está inhabilitada para ejercer cargos públicos? Eso tan siquiera lo citó don Marco en su intervención. Porque no, justamente usted terminó, estaba don Marco, usted terminó don Marco, usted terminó asentí a... No, don Marco, usted terminó su intervención. A doña Laura, que ya me estaba pidiendo el tiempo. Esa era la pregunta, y usted nunca se refirió. Se la responderé de inmediato. Y usted nunca se refirió. Se la responderé de inmediato. No me la tiene que responder a mí, don Marco, estaba hablando yo. Es muy sencillo. Nuevamente, le tiene que responder a los costarricenses, don Marco, los que son gobierno de la República son ustedes. Me está requiriendo. Estoy interviniendo y estoy hablando. Hable. No, usted tiene derecho, porque los costarricenses tienen derecho a saber por qué hay un PAC de Otón Solís que dice que ustedes son corruptos, porque lo dice el PAC o no. Usted me avisa cuándo puedo hablar. Esto no lo dijo Otón Solís. Usted me avisa cuándo puedo Contésteme, ¿esto lo dijo sí o no Otón Solís? Ahora sí puedo hacerlo. Contésteme, ¿lo dijo o no Otón Solís? Dos cosas importantes. Quien hace la contratación de esta persona que está inhabilitada no es el jerarca de la institución pública, del PAN en este caso. Se hace a través de un organismo internacional que está involucrado. No, ¿cómo? Por eso ¿cómo? Sin embargo, aquí hay algo muy importante. Esto ya es por la forma de contratación que ellos tienen, pero no es un acto de corrupción, y esto es muy importante que lo sepa la ciudadanía costarricense, porque a usted le gusta mucho utilizar esas expresiones para tratar de crear todos estos ruidos y desinformar a la ciudadanía, plantando verdades aparentes de lo que he venido hablando mucho en el Congreso, que es muy característico de la clase política, y resulta ser de que no puede ser endilgado a un acto de corrupción jamás, porque no es el Estado costarricense el que está haciendo esta contratación. Es producto de una tercerización a través de un organismo internacional, y que tampoco es un OPS, y los carteles de referencia son totalmente diferentes. Respuesta a la primera. A lo que se refiere don Otón, bueno, don Otón ha sido característico, él reacciona de inmediato, y tal vez si después él hace un análisis más profundo de cómo se está haciendo esto, podría darse cuenta de que la situación es diferente. Y se lo voy a decir inclusive por el criterio personal. En un principio, a mí también me parecía de que podía haber un error. Sin embargo, cuando sí estudio las cosas, a diferencia de lo que usted me está queriendo decir y queriendo... Bueno, aquí está el informe de la Contraloría. Sí, también le puedo hablar del informe de la Contraloría sobre cosas que usted no ha dicho. Y además, no nos alcanzaría el tiempo para analizar ese informe de la Contraloría. Y yo también, en un principio, lo cuestioné, porque es parte de nuestra naturaleza y de nuestra obligación. Y es lo que como Partido Acción Ciudadana nosotros le hemos ofrecido a la ciudadanía, un partido crítico y autocrítico. Sin embargo, cuando usted hace un análisis de la información y de verdad determina qué es lo que estamos haciendo, me siento muy satisfecho por la manera en que está actuando este gobierno. Está buscando la eficiencia, que fue algo de lo que prometimos en campaña, pero también está garantizando la transparencia. Garantía de que se haya contratado a través del Fondo de Naciones Unidas vamos a ver algo que es importante. A Carlos Barrantes. Yo quisiera que don Marco le aclarara a los costarricenses, porque no es a Ronnie Mon, este es un programa de televisivo que ven los costarricenses. Decirle cosas no ciertas a los costarricenses es un acto... No se adelante, no se enoje. ¿Qué he dicho no cierto? No estoy diciendo que usted... Decirle cosas no ciertas a los costarricenses es o no un acto de corrupción. ¿Qué dijimos no cierto? Le estoy preguntando, ¿es o no es un acto de corrupción? ¿Lo es? Quiero que usted me diga qué es lo no cierto. Bueno, ¿es o no es un acto de corrupción? ¿Qué es lo no cierto? Lo acabo de citar iniciando esta intervención. ¿Qué es lo no cierto? El presidente, siendo candidato, Luis Guillermo Solís, dijeron: no vamos a hacer consultorías. Ronnie, esa es la doble cara del PAC. No vamos a hacer consultorías. Con las consultorías. No. Lo que ustedes estaban acostumbrados a hacer. Eso que no era se lo para poder garantizar una piñata. No se lo dijeron una piñata no sea con la cínico, cual escondían. Por favor, no lo haga así porque no lo engañe. Lo que dice y puede buscar la noticia. Lo que está pretendiendo hacer es seguir engañando. Don Marco, yo no lo estoy inventando. Los costarricenses pueden googlear, como decimos ahora, y meterse a La Nación de febrero del 2014, textual.
el presidente dice, si soy electo presidente, se acaban las consultorías en mi gobierno. Y eso no pasó. Eso es una estafa al electorado, don Marco. Ustedes engañaron a 1.300.000 costarricenses. Le dijeron que iban a cerrar el CONAVI y no lo cerraron. Bueno, ahí está el INE. Cuando eran oposición Ahí se está pusieron el a INE. Ruta 32. Cuando eran oposición se pusieron a impuestos. Cuando eran oposición o sea, ustedes le han venido mintiendo sistemáticamente por 12 años a los costarricenses. Está queriendo mentirle a la ciudadanía costarricense. Los costarricenses las pueden oposiciones buscar que todo hemos eso, tenido, las don Marco. oposiciones Todos que los hemos tenido han sido pueden puntuales. buscarlo en internet. Mira, le puedo hablar de la Gracias Ruta a Dios, 32. esta es Le puedo la hablar de la era Ruta de la 32. información. Quien ¿Es válido? tiene el conocimiento tiene Ronnie, el poder. le puedo La hablar gente de la puede Ruta 32. buscarlo en internet. La Ruta 32 no es Mire. el mismo proyecto que recibió este ¿Y gobierno por qué, al que al final se no presenta. trataron de mejorarlo cuando eran oposición? Lo que dijeron Se es que trató. no va. No. Tampoco, don Marco. tampoco. ¿Es válido o no contratar a través del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia? ¿Qué piensa usted en torno a Mire, eso, Ronnie Monge? tanto la También- contratación de que se dieron en el 2006 una como que consultoría. se dieron en el 2010 está en el informe de la Contraloría que don Marco no ha querido leer, en el de la Procuraduría, en el Ministerio Público, son lícitos. Lo que no se vale es decirle a los costarricenses que no se van a hacer cosas y después se hacen. Porque es legal lo que ellos hacen, lo que pasa es que es antiético. No. Y en el gobierno de la transparencia, de la Casa de Cristal, donde dijeron que todo iba a ser visible. Por ejemplo, Marco, ¿cuánto gana este señor? Usted que viene a defenderlo. ¿Cuánto se le está pagando por mes? Si es tan transparente la información, me imagino que los diputados lo saben. Don Con Marco, eso cerramos. su intervención ya para finalizar, Sí. porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, para finalizar, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con la generación de estas verdades aparentes. Y en este sentido, Ronnie ha sido muy claro y él siempre ha tratado de sembrar verdades aparentes. Es importante que la ciudadanía de verdad conozca qué es el trasfondo de todos estos temas para que tenga una mejor opinión y no se deje llevar por este tipo de estrategias que han sido características de la clase política. La transparencia significa también informarse. Por ejemplo, utiliza de que no he leído la contratación, el informe de la Contraloría, para tratar de sembrar una verdad aparente, cuando perfectamente puedo llegar y decirle cuáles son los espacios importantes, aspectos importantes que ese mismo informe da y que clarifica la inconveniencia en la manera en que se manejaron los recursos en la administración Arias. Pero eso no se está permitiendo para que él haya dice, mayor es profundidad. legal, pero no es ético. Y es que también es un discurso que él está dando No, la vuelta. John Solís, el discurso, Él no está dando mío. la vuelta, él está dando la el vuelta. discurso de John Y aquí Solís, hay algo del muy claro, fundador aquí de hay su algo muy partido, claro, Marco. vea, aquí hay algo muy claro. No, y también yo se lo dije claramente. Tenemos que ir cerrando, eventualmente él pueda, si se Ya da tenemos un que análisis Por eso te digo, superior, ¿de a cuál PAC claro, representa usted? ¿Al sí. del fundamentalismo de Otón Solís Yo represento, o al de yo este represento gobierno que al se ha PAC separado está de la haciendo la ética de la transformación, que está haciendo la No transformación. es lo que piensan muchos de los Bueno, simpatizantes de su tampoco partido. es lo mismo que piensan muchos Bien, de los gracias. simpatizantes del suyo, ¿verdad? Con respecto a Claro, muchas de nuestros sus tesis. simpatizantes con estamos muchas de sus claros de tesis. que no estamos... Tenemos que Bueno, cerrar. sí, Tenemos que agradecemos cerrar. Les muchísimo. agradecemos muchísimo a Ronnie Monge, diputado del Partido de Liberación Lástima Nacional, más tiempo. a Marco Vinicio Redondo, lástima claro. más tiempo, del Partido de Acción Ciudadana, y a ustedes también por acompañarnos aquí en RTN Revista. Gracias, muy buenos días.